Dios les bendiga, queridos hermanos, el día de hoy. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Les habla el apologista y evangelista César Moncada. Es un placer estar el día de hoy con todos ustedes, mis hermanos. Y pues el día de hoy tenemos un debate. Vamos a debatir las lenguas angelicales. Así que les pedimos, mis queridos hermanos, que compartan el video, que se suscriban al canal César Moncada, canal oficial apologista evangélico César Moncada. Es un placer estar el día de hoy compartiendo este debate. Y es de todos, hermanos, tenemos aquí a Joel Moody, que es evangélico de corte bautista, y tenemos a David, que es pentecostal, y va a ser nuestro moderador. Vamos a debatir el día de hoy, mis queridos hermanos, así que un saludo muy cordial para todos los que conecten. Muchísimas gracias, espero que disfruten del debate. Vamos a sacar lo mejor que tengamos, y esto va a ser de mucha bendición para muchas personas, así que les pedimos que se suscriban al canal, den like y compartan este video. Bendiciones para todos. Sin más que decir y darle paso, bienvenidos al canal. Preséntense pues como ustedes puedan, y yo ya hice mi presentación para que ustedes se presenten, y muchísimas gracias a los invitados. Bendiciones, le damos paso al moderador, que él va a decir de los tiempos y todo. Bendiciones para todos y Dios me los bendiga. Damos paso al moderador. Muchas gracias, bendiciones. Yo me gustaría que Joel se pueda presentar. Yo me presento después y empiezo con los tiempos para directamente el debate. Claro que sí. Muy bien, mis estimados amigos, hermanos, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga en gran manera. Me presento, mi nombre es Joel Moody, estoy desde la ciudad de Lima, aquí la República del Perú, y pues estamos gozosos, contentos, felices de poder compartir pues en esta oportunidad un diálogo, debate con nuestro estimado César Moncada, ¿verdad? Que ahí pueden verlo ustedes ahí en la plataforma de su canal, y pues vamos a estar comentando algunas cuestiones sobre, pues sí, la Biblia nos habla de lenguas angelicales que la iglesia debe y puede poner en práctica, o el apóstol Pablo estaba usando recursos literarios, hiperbólicos, retóricos, algo que es característico de su época. Bueno, vamos a estar demostrándolo ello en esta oportunidad a la luz de la Biblia y varias evidencias que tenemos a la mano, los cuales van a ser irrefutables. Y mi estimado César tendrá que admitir que no podrá evidenciar lo contrario. Así que, mis estimados, que Dios me los bendiga, y acá estamos listos para ya comenzar. Ok, bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es David MG, todos me conocen con ese perfil, más que todo en TikTok y en YouTube también. Estoy hablando desde acá de La Paz, Bolivia, ahí cerca donde está el hermano Joel. Un gusto para todos los que están presentes en el canal. Muchas gracias a César por permitirnos estar acá, y este gran debate que se va a llevar a cabo bajo la siguiente modalidad. El tema en cuestión es las lenguas angelicales. Como ya han escuchado acerca de lo que dijo Joel, van a poner dos posiciones en las que van a poder defender si sí o si no en relación a este tema, y van a ser de la siguiente manera. Cada uno va a tener 12 minutos de exposición. Cada uno también va a tener 12 minutos de refutación en cuanto a lo expuesto. Van a tener 8 minutos de contrarrefutación en cuanto a lo expuesto y lo refutado también. Posteriormente vamos a tener un pequeño lapsus ahí para tener dos preguntas en las cuales va a tener 1 minuto de formulación de pregunta, 3 minutos para contestar la pregunta, 2 minutos para tener una contrarrespuesta, y va a ser intercalado. Se está hablando para que podamos tener en algunos casos, dependiendo de la pregunta, un sí, un no, pero evitando algún tipo de falacia que pueda llevarnos a la confusión. Entonces, ante cualquier cosa, yo voy a hacer interrupción del debate. Vamos a evitar cualquier tipo de ad hominems o algún tipo de provocación muy compleja, ¿no? Entendemos que los debates siempre tienen que tener un tipo de retórica, pero en este caso vamos a permitir hasta cierto punto, pero no evitando molestar al contrincante en sí, sino vamos a ir directamente a los argumentos. Bueno, teniendo ya todo esto en cuenta y esperando que la gente siga llegando, a Ángel, a Berenice, a Santiago Garzón, bendiciones a todos ellos, a los que se están uniendo, ya sea por Facebook o TikTok o YouTube, si es que nos van a ver más adelante. Entonces,
El que va a iniciar el siguiente debate va a ser César. Va a tener 12 minutos para su exposición y posteriormente a eso va a tener otros 12 minutos acá el hermano Joel Moody, destructor de herejes, y César Moncada en su canal oficial como apologista evangélico. Bueno, sin más que decir, Dios los bendiga mucho, nos encomendamos que todo esto sea para la honra y gloria de Dios y que podamos aprender acerca de este tema. César, cuando empieces a hablar te empiezo a correr el tiempo. Tu micrófono, César, está, creo que no funcionando. Perdón, tenía apagado el micrófono. Bueno, empiezo desde ahora ya. Ok. Bueno, bendiciones, mis hermanos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Lo primero que yo quiero decir es de que en las redes sociales, como voy a hacer una exposición, les voy a decir, lo primero que se ha dicho en las redes sociales es que la mayoría de personas tienen una falsa percepción que las lenguas angelicales no es aceptado por la academia, algo que es totalmente falso. Es algo que es totalmente falso porque así como hay teólogos que rechazan las lenguas angelicales, también obviamente existen personas que también las reciben y las aceptan. A medida que vamos pasando, les voy a ir mostrando las pruebas que tenemos. O sea, esto es verídico. Muchas personas que rechazan este don de lenguas y rechazan estas lenguas creen, ellos en su imaginación, ellos imaginan, piensan que la comunidad que ha estudiado, que tiene doctorado, rechazan este don y esto es totalmente erróneo. Pero yo puedo comprender que muchas personas rechazan esto porque realmente pues nunca han investigado a profundidad el tema. Cuando usted investiga, va a encontrar personas con un nivel académico alto, un doctorado, que reciben este don y que lo aceptan. Va a encontrar personas, ex teólogos, que han sido ex cesacionistas y terminan aceptando el don de lenguas carismático, así como usted lo escucha, don de lenguas, y esto es importante. A medida vamos transcurriendo, vamos a ir dando premisas. Yo voy a empezar con eso y voy a empezar también haciendo una pequeña exposición también de que yo no soy neopentecostal, de esos neopentecostales que hacen las cosas desordenadamente. Yo creo que Dios es un Dios de orden y esto hay que dejarlo bien claro. No soy un neopentecostal. Ese no es mi problema si hay pentecostales que hacen las cosas mal. Eso no es problema mío. Si hay bautistas que hacen las cosas mal, hay reformados que también hacen las cosas mal, hay denominaciones en todos lados. Entonces, ese no es un argumento para decir, negar el don de lenguas. Con respecto a la inexistencia de lenguas, lo que se basan muchas personas en decir que hay un superlativo, ellos hablan siempre de un superlativo que existe en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, pero en esto, ya desde el principio se lo voy a exponer, que esto es una premisa totalmente falsa, ¿va? Porque independientemente que se hable de un superlativo ahí, hay evidencia de premisa de un idioma angelical de lenguas existente en la actualidad, porque obviamente los ángeles tienen que comunicarse con un lenguaje. O sea, y lenguas angelicales humanas no puede ser premisas falsas. Entonces tenemos que partir desde ahí que el superlativo que ellos utilizan para querer descalificar las lenguas angelicales, a medida que vaya transcurriendo, les voy a ir explicando un poco mejor. Eso es una premisa totalmente falsa, porque parte desde dos argumentos existentes y verdaderos. Porque hay lenguas humanas y hay lenguas angelicales. Eso es irrefutable. O sea, la premisa. Ahora, el hecho está en probar que las lenguas angelicales también son permitidas en lo humano y eso es lo que vamos a estudiar nosotros el día de hoy, esas lenguas que básicamente se refieren a lenguas que no son humanas. Entonces, mis hermanos, eso es lo importante el día de hoy, lo más importante, entender
cada uno de esos parámetros. Voy a ir dando algunas premisas porque vamos a primeramente calentando, como dicen, el debate y tirando siempre argumentos. Miramos que en ninguna parte de las escrituras dice que los dones cesaron, que el don de lenguas cesó en ninguna parte, y él también tiene esa carga de la prueba de demostrar que este don cesó, y eso lo va a tener que demostrar, y va a tener que demostrarlo todo eso bajo la premisa de él, que él dice que no existe el don angelical. Pero el problema es que hay instrucciones que nosotros podemos observar literales. En 1 Corintios capítulo 14 miramos las instrucciones. Ahí es donde nosotros vamos a ir, a medida vamos a ir desarrollando, vamos a ir mirando todas las premisas, mis hermanos, pero primero quiero hacer primeramente una pequeña exposición de lo que es el don de lenguas. Se debe de hacer ordenado, se debe de ser ordenado. ¿Existe el don de lenguas? Sí existe. ¿Existe personas que lo creen? Teólogos, obviamente que existen. Y existe gente en la patrística que lo acepta, también existe. Entonces, todo esto lo vamos a tener el día de hoy. Tiene una carga grandísima de prueba, ¿no? De desmentir la patrística, desmentir los reformadores, de desmentir, pues, teólogos contemporáneos, universidades. Hay un sinfín de información. Obviamente no puedo utilizar todos los argumentos que yo tengo en este debate, porque tendría que ser un debate de 6 horas mínimo para sacar el montón de argumentos que tenemos, y ni aún así los podría sacar todos los que tenemos. Ahora, voy solamente con este pequeño resumen, que muchas de las personas que niegan en las redes sociales el don de lenguas angelicales son personas que nunca han pasado por un seminario. Y esto es una realidad. 85-90% de las personas que andan negando el don de lenguas son personas que nunca en su vida han pasado por un seminario. Y esto es importante decirlo, porque si ellos supieran, obviamente tendrían que dialogar y decir, mira, este teólogo, pero muchos de ellos hay descalificativos terribles. Entonces, se ha hablado de este tema, yo sé que no se ha defendido muchas veces, pero hay teólogos como Crane Keener, Jack Hale Forward, Gordon Fee, que es el de Asamblea de Dios, San Stewart, Wayne Cruden, todo, o sea, hay sin fin de teólogos evangélicos que aceptan el don de lenguas. Entonces vamos por la parte académica, por otro lado tenemos la parte histórica, ¿no? Y algunos que ya de alguna manera los vamos a ir demostrando para entender esto, ¿no? Y recordemos que, por ejemplo, los reformados son la mayoría que niegan esto, pero tenemos un teólogo que se llama San Stewart, que él también niega, obviamente, acepta el don de lenguas. Y esto es muy importante decirlos. Y él utiliza el mismo versículo de 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Para las personas que dicen que ese versículo, estamos hablando de una persona, de un doctor en teología de la Universidad de Texas, Dallas. No estamos hablando de un youtubero en el internet hablando, como muchas personas lo hacen, negando el don de lenguas. Entonces, lo primero que vamos a dar es que hay academia, porque se ha malinterpretado este don por el mal uso que algunas personas, o por el abuso, no negamos el abuso, mal uso que han hecho algunas personas, pero el hecho de que se haya usado mal algo no lo hace ni falso ni verdadero, señores. La cosa es de que sea verdaderamente explicado. Ahora, el versículo donde dice en 1 Corintios, nos habla a nosotros, 1 Corintios 14 nos da específicamente datos, y el Señor Jesucristo nos dice claramente que íbamos a hablar en nuevas lenguas. Y esto es importante entenderlo, y eso incluye también estas lenguas misteriosas que no las entiende el ser humano, que no son para seres humanos. Y el problema es que se confunde, muchas personas confunden las lenguas que son por señal y las lenguas que son de profecía, que son para la iglesia. Entonces, hay lenguas que son angelicales, que son de profecía y no son humanas, y están las lenguas que son solamente de señal. Son dos tipos de lenguas.
mi querido amigo va a tener que demostrar que no existe ese dos tipos de lenguas, las cuales el apóstol Pablo las explica claramente. Él va a tener que explicar eso, va a tener que explicar muchas cosas. Ahora solamente estoy haciendo una pequeña exposición, puntualizando algunos puntos de que las personas empíricamente, sin haber estudiado, hablan de este tema, no lo conocen, no lo han estudiado y se ponen a hablar de este tema, que es un tema profundo. Con un profundo estudio bíblico usted podrá comprender que esto está directamente en la academia, está en la historia y está también en la Reforma, está también en la actualidad con teólogos contemporáneos. Entonces tenemos todo un sinfín de información. También tenemos pruebas científicas que existe el don de lenguas y que es una lengua real. También todo eso lo tenemos el día de hoy, mis queridos hermanos. Así que este video va a ser de mucha bendición, este debate. Yo sé que a ustedes les va a encantar esto. 2 minutos. Tenemos 2 minutos. Bueno, vamos a cerrar con esto. El doctor Kinner, en la página 115, él dice en la página 115, The Holy Spirit, por el Espíritu Santo de hoy, en su libro, nos dice así de la siguiente manera. Dice que las lenguas descritas en Primera de Corintios no se limitan a idiomas humanos y que Pablo posiblemente hablaba de lenguas celestiales como una categoría válida. ¿De quién estamos hablando? De una persona que tiene un doctorado de la universidad y profesor del Ashbury Seminario. Bueno, ustedes ya ven que tenemos, dice que estas lenguas angelicales son extremadamente fuertes en Primera de Corintios 13:1. Y eso lo dice ¿quién? Un doctor en teología, profesor de una universidad. Entonces, empecemos por esto. Vamos a cerrar primeramente con esto y entender, mis queridos hermanos, que las pruebas bíblicas son sólidas también. Pero quería entrar primero en lo académico porque obviamente es totalmente irrefutable lo de los textos bíblicos. Así que vamos a entrar a la definición de los textos bíblicos, que es muy importante. También a favor de los dones, nosotros podemos encontrar a Justino Martín, Irineo, Tertuliano. Entonces, todo eso, mis queridos hermanos, nosotros lo podemos encontrar, ¿no? Y eso es muy importante entenderlo. A medida que se vaya desarrollando el debate, vamos a ir dando más argumentos y desarrollando un poco mejor. Les pido, hermanos, que compartan el video, que se suscriban y que nos sigan en las redes sociales. Mis hermanos, este don existe y me gustaría que él explicara en su exposición cuál es la posición, por qué él cree que no existe. Me gustaría que nos expusiera el día de hoy, que no vaya a divagar, que nuestro oponente el día de hoy nos explique. Bueno, gracias. Muchas gracias con su argumento inicial. Saludos a todos los que nos están viendo. Vamos a pasar directamente a Joel y luego vamos a hacer saludos correspondientes o que tengan un tiempo de saludos los debatientes. Joel, tienes tus 12 minutos, te los empiezo a contabilizar desde que empieces a hablar. Tu micrófono, Joel. Ay, Dios mío, ok. Ahí va. Ok, gracias. ¿Me avisas cuando comienzo? Puedes comenzar. Ok, muy bien. Muy bien, mis estimados amigos y hermanos, que Dios me los bendiga en gran manera. Bueno, yo creo que aquí nosotros hemos venido a argumentar, ¿no? Pero yo esperaba algo siquiera de la parte contraria, pero bueno, Dios mío. Bueno, ya eso lo vamos a estar viendo en mi tiempo de refutación. Ahora, yo no recomiendo mucho citar ahí a Craig Kenner, ¿ya? Y luego lo voy a decir por qué. Bueno, vamos con la exposición. Mis estimados hermanos, queridos oyentes y todos nuestros amados amigos que nos visitan en esta oportunidad, en esta plataforma, hoy voy a abordar una doctrina que es defendida por ciertos círculos carismáticos. ¿Y cuál es esa doctrina? La idea que existen lenguas angelicales que son habladas por creyentes supuestamente bajo la inspiración del Espíritu. Sucede, mis estimados amigos, que esa doctrina se basa casi exclusivamente en una única
única mención, y es en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, cuando el apóstol Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Y de ese versículo han hecho todo un corpus doctrinal, ¿verdad? Lo cual va a llevar a ellos mismos en serios problemas, y lo voy a estar demostrando en todo este debate. Así que el día de hoy voy a demostrar de manera irrefutable que dicha interpretación no solo es insostenible bíblicamente, sino que incluso contradice la misma exégesis griega, la historia de la revelación, la misma evidencia lingüística, incluso el propio testimonio patrístico. Vamos al texto, que es muy, pero muy mal interpretado por parte de los grupos carismáticos. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, la Biblia dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Mis estimados amigos, el apóstol Pablo, como siempre lo hemos dicho y lo hemos demostrado, el apóstol Pablo claramente está usando una figura retórica llamada hipérbole, y este tipo de figuras es común tanto en el judaísmo del Segundo Templo y en la misma literatura paulina. Ese es el problema, porque no se conoce cuál es la literatura del judaísmo del Segundo Templo. Cuando uno lee, por ejemplo, literatura como Primera de Enoc, como Cuarta de Enoc, entre otro tipo de literaturas, no vamos a ver que es común en el judaísmo utilizar figuras retóricas, utilizar hipérboles como tal, algo que por lo visto mi estimado oponente desconoce en lo absoluto. ¿Y cómo sabemos que el apóstol Pablo está hablando en una figura retórica llamada hipérbole? Por el contexto inmediato. Por eso es muy importante que cuando uno lee un texto bíblico hay que ir al contexto inmediato. Por ejemplo, vamos al contexto inmediato. Dice el apóstol Pablo: y si tuviere profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia. Pregunta para mi estimado oponente en debate: ¿acaso el apóstol Pablo entendía todos los misterios? ¿Acaso el apóstol Pablo entendía toda la ciencia? Por supuesto que no. Y el apóstol Pablo dice: y si tuviera toda la fe de tal manera que removiera montañas, si no tuviera amor, nada soy. ¿Acaso el apóstol Pablo, verdad, te está diciendo a ti entonces que muevas montañas? Bueno, es en la mayor evidencia que mi estimado oponente en debate nos demuestre, ¿verdad?, que el apóstol Pablo está hablando de una vigencia supuestamente de lenguas angelicales acá, y que ponga en práctica entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, y que no demuestre pues entonces removiendo montañas. Porque si él no lo hace, entonces su argumento queda completamente refutado. Y si él reconoce y dice: no, yo no tengo que remover montañas, porque ahí está hablando espiritual o alegóricamente, pues entregó el debate, porque lo mismo tendría que aplicar al verso 1, y entonces ahí hay una gran incoherencia. Y es más, en el verso 3 dice: y aun si repartiera todas mis posesiones. ¿Acaso el apóstol Pablo repartió todas sus posesiones? Por supuesto que no, está hablando retóricamente. Y es más, el apóstol Pablo dice en ese mismo verso: si entrego mi cuerpo para ser quemado. La pregunta es: ¿acaso Pablo nos está diciendo que él efectivamente entregó su cuerpo para ser quemado? Por supuesto que no, sino que lo que el apóstol Pablo está haciendo es que está exagerando, ¿verdad?, una afirmación. ¿Por qué? Para exaltar la supremacía del amor, mis estimados hermanos. El contexto de 1 Corintios capítulo 13, ¿acaso es instrucciones para hablar en lenguas angelicales? Por supuesto que no. Todo el contexto de 1 Corintios capítulo 13 es hablar de la supremacía del amor. Por lo tanto, ese argumento queda completamente demolido. Porque si tomáramos literalmente que Pablo está hablando de lenguas angelicales, entonces también deberíamos asumir que realmente el apóstol Pablo entregó su cuerpo para ser quemado, lo cual es absurdo en todas sus dimensiones. Así que, mis estimados amigos y hermanos, aquí Pablo no está tratando de una enseñanza doctrinal sobre un lenguaje celestial o angelical, como se lo inventa mi estimado oponente, sino que está usando un recurso literario que es común en el judaísmo del Segundo Templo, incluso en el judaísmo en el cual pues vivía el apóstol Pablo. ¿Ya? Así que ese es el primer argumento. Segundo argumento: los ángeles en la Biblia siempre hablan en lenguas humanas, mis estimados amigos. Así es. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 16, el ángel está hablando con Agar. Pero la pregunta es: ¿acaso el ángel está hablando en idiomas angelicales, Agar?
O sea que Agar no entendió lo que dijo el ángel de Jehová y necesitaba todavía entonces que Agar recibiese revelación o éxtasis para entender el idioma de los ángeles. No, el ángel cuando hablaba con Agar le estaba hablando en su propio idioma. Por eso Agar pudo entender el mensaje que quería transmitir el ángel de Jehová. Cuando nosotros vamos al profeta Daniel en el capítulo 9, Gabriel se comunica en idioma comprensible con el profeta Daniel. ¿Acaso Daniel tuvo que todavía en éxtasis recibir todavía el don de lenguas angelicales para entender lo que el ángel Gabriel estaba transmitiendo? No, claramente era un idioma comprensible. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 1 y en el capítulo 2, cuando el ángel Gabriel habla con Zacarías y habla con la Virgen María, claramente les está hablando en un idioma comprensible para ellos. ¿O acaso María y Zacarías necesitaron todavía un don de lenguas angelicales para entender lo que el ángel les estaba comunicando? Nada que ver. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 28, el ángel le habla a las mujeres junto al sepulcro sin necesidad de intérpretes. Así que mis estimados amigos y hermanos, no existe ni un solo caso en la Biblia en el cual un ángel use un idioma incomprensible o desconocido en toda la escritura. Eso no existe. El amigo César Moncada nos va a tener que dar una sola evidencia bíblica donde un ángel usa un idioma incomprensible o usa un idioma desconocido para cuando se comunica con los hombres. Ojalá que él nos dé esa evidencia. Si él no nos da esa evidencia, queda automáticamente refutado. Así que la pregunta es para mi estimado oponente en debate, ¿por qué entonces suponer que los ángeles tienen una lengua propia, incomprensible al hombre, y que el creyente regenerado la reproduzca sin entenderla? Espero que la pueda responder en su tiempo de refutación. Si no la responde, bueno, ya sabemos qué pasó aquí, ¿verdad? Tercer argumento. Pablo nunca enseñó que existiera un idioma angelical hablado por creyentes. En ninguna parte de la escritura se enseña eso. Cuando uno lee los capítulos 12, capítulo 13 y capítulo 14, y cuando uno hace un estudio exegético, un estudio histórico, un estudio contextual de todos los 16 capítulos de Corintios, nosotros nos vamos a dar cuenta, pues, mis estimados amigos y hermanos, que no existe tal cosa, ¿verdad? Como lenguas angelicales, o que el apóstol Pablo haya enseñado que existiera un idioma angelical hablado por los creyentes. Ojo, aclaro. Aclaro para que luego no me armen muñecos de paja y me saquen de contexto. En 1 Corintios capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, Pablo mismo regula el don de lenguas con criterios de inteligibilidad e interpretación. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 28, si no hay intérprete, ¿qué cosa? Calle en la iglesia. ¿Eso hacen los movimientos carismáticos? ¿Eso era mi oponente en debate? No lo creo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 11, dice el apóstol Pablo, si yo no entiendo el significado de la voz, seré, ¿qué cosa? Bárbaro para el que habla. O sea que esas instrucciones colapsan completamente si las lenguas fueran angelicales o inefables. Por lo tanto, las lenguas verdaderas del Espíritu siempre tuvieron contenido cognoscible, ya sea directamente, como en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, o mediante la interpretación, como lo dice 1 Corintios capítulo 14, verso 23 al 28. Ahora, un típico argumento, ¿verdad?, que se usa es, no, mira, es que acá dice que es lengua extraña, lengua desconocida. Pero claro, por supuesto, mi estimado, por ejemplo, tanto mi oponente, el moderador, y yo hablamos el idioma español. Si alguien habla solamente francés, ¿entenderá acaso lo que yo le estoy comunicando o lo que mi oponente o el moderador le va a comunicar? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque esa persona no habla español, habla solamente francés. Pero si esa persona que habla francés, ¿verdad?, le fuese dado la habilidad... 2 minutos. Ok, gracias. Le fuese dado la habilidad de poder hablar en el idioma español, entonces ahí entendería lo que nosotros estamos diciendo. Por supuesto que sí. Y eso es el mensaje que está dando el apóstol Pablo. Nada de ver con idiomas supuestamente angelicales, ¿ya? Y eso es muy importante entenderlo. Ahora, mira qué curioso. Vamos al punto número 4. Ya que tanto mi oponente hablaba de academia,
Vamos a ver qué es lo que realmente dicen los académicos como Samarín, como Gottman, entre otros académicos. Ellos van a decir en los estudios fonéticos y lingüísticos que ellos realizaron sobre la glosolaria carismática. ¿Sabe qué concluyeron los eruditos Samarín y Gottman en el año 1972 y en el año 1960? Ellos van a decir que esto no tiene gramática, no tiene vocabulario estructurado, no hay relación con idiomas conocidos, se trata de una fonación emocional y no en un lenguaje real. Por lo tanto, la academia es problemática para mi estimado oponente, así que no deje de vendernos el cuento de que la academia lo respalda en absoluto. Así que, mis estimados amigos, el Dios de la Biblia no se revela en un éxtasis ininteligible, sino en palabra comprensible. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 nos dice la Biblia que la revelación culmina en Cristo y que por lo tanto el Logos, el verbo divino, el significado hecho carne, Él nos ha dado a entender las cosas de Dios que nos fueron antes anunciadas por medio de los profetas. Así que elevar sonidos inarticulados o esas supuestas lenguas angelicales degrada completamente la doctrina del Logos en Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 2 y crea una espiritualidad irracional y sumamente subjetiva. Así que, mis estimados amigos, nada que ver. Y por lo tanto, yo creo que se ha demostrado claramente, y solamente le voy a recomendar a mi oponente que no cita a Craig Kenner. ¿Por qué? Porque Craig Kenner dijo lo siguiente: hasta los propios estudios. Tiempo. Muchas gracias. Dios le bendiga. Ok, perfecto. Muchas gracias, Joel. César, bueno, ahora tienen sus 12 minutos de refutación a los argumentos ya expuestos. Cuando quieras, César, puedes empezar. Yo te tomo el tiempo en cuanto empieces. Empiezo desde ahora ya. Bueno, empezamos y ahora sí vamos a refutar. Bueno, hay varios argumentos que da aquí, pero realmente pues no son argumentos mucho de peso. Dice primeramente que nosotros utilizamos un solo versículo para demostrar las lenguas. Eso es bastante gracioso, ¿no? Tenemos todo un capítulo entero que es Primera de Corintios capítulo 14, donde nosotros observamos las lenguas, las instrucciones de las lenguas. El mismo pasaje de la Biblia nos da evidencia de la existencia, las propias instrucciones de Primera de Corintios capítulo 14 demuestran sólidamente el don de lenguas. Por eso es que hay teólogos como por ejemplo Miguel Núñez y muchos teólogos que terminaron aceptando las lenguas angelicales. Por si no lo sabía, llámenle ignorante, incluso el mismo Armando Alducín terminó aceptando las lenguas por el estudio académico que empezó a darle. Entonces ellos prácticamente desconocen esto, ¿no? Bueno, entonces vamos a... luego dice que nosotros, que solamente es una hiperbole, un superlativo, y se agarró de ahí para decir eso es todo. Expliqué desde la exposición que en 1 de Corintios capítulo 13, versículo 1, hay existencia y hay teólogos que avalan que eso es una evidencia de dos idiomas. También podemos observar las instrucciones que son lenguas de profecía y son lenguas humanas. Hay lenguas humanas y lenguas no humanas. Entonces, claramente la Biblia nos dice claramente sobre esta existencia, así que en eso también está totalmente equivocado. Nosotros tenemos todo un contexto. Dice que no tenemos argumentos, que eso es todo lo que nosotros tenemos. Bueno, eso es una barbaridad. Nosotros tenemos muchos versículos de la Biblia, como Romanos 8, 28, tenemos 27, que dice que el Espíritu habla con sonidos indecibles. También tenemos 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, dice que cuando Dios habla, no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Vamos a leer el texto de la Biblia, dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Este texto de la Biblia ha hecho que doctores en teología abandonen la creencia de no creer en el don de lenguas angelicales, señores, para su información. Y esto ya vamos a ir a lo largo, voy a ir desarrollando algunas cosas. Voy a ir contestando primero lo que dice él. Él dice que los ángeles siempre hablaron en lenguas humanas. Eso es una premisa que no tiene realmente valor. ¿Por qué? Porque el hecho de que los ángeles hablen con lenguas humanas no evidencia que exista o no exista el don de lenguas angelicales. Obviamente,
las lenguas angelicales existen, es una premisa verdadera. Es basado en dos premisas verdaderas: hay lenguas humanas y hay lenguas angelicales, porque los ángeles tienen una forma de comunicarse y obviamente en el mundo del reino de los cielos hay un lenguaje. O sea, esto es irrefutable. Así que, aunque haya superlativo, hiperbole ahí, y empiece a utilizar los dones, que eso, no es necesario creer en lo demás para ver la evidencia de los idiomas, que parte de dos premisas verdaderas. Ok. Lo otro que dice que Daniel no necesitó usarle el don de lenguas. Bueno, eso no es premisa. Eso no es premisa. No todo el mundo va a hablar en lenguas. Los dones no son para todo el mundo. O sea, no suma ni resta que Daniel haya hablado o que un ángel le haya hablado a María. Todos esos argumentos no tienen nada de solidez ni de peso. Que María o Zacarías, como él mencionó, dice que Pablo nunca enseñó ninguna lengua angelical, pues sí dejó todo un capítulo entero. Vamos a leer algunos de los textos de la Biblia. Dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces ahí dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, hermanos, es importante que ustedes entiendan que aquí dice que no habla a los hombres, no es una lengua humana, sino que le habla a Dios. Y dice, da las instrucciones el apóstol Pablo. Jamás dice aquí, ustedes están hablando en lenguas, porque hay, obviamente los corintios hablaban en estas lenguas entendibles que no se entendían. Y obviamente aquí está la evidencia narrativa histórica que es innegable e irrefutable. Y en ninguna parte de este texto de la Biblia el apóstol Pablo dice que no se hablan en lenguas angelicales. Y él tiene la carga de la prueba, la tiene él, no la tengo yo, porque aquí sí hay instrucciones de cómo usar, y jamás dice el apóstol Pablo, ustedes no usen estas lenguas, porque estas lenguas no son verdaderas. Eso no existe. Lo único que da son instrucciones de cómo usarlas. Así que él está malinterpretando todo lo que dice aquí. Señores, así en el mismo 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablasen lenguas, pero más que profetizases. O sea, esto es muy importante entenderlo. Miren, hermanos, dice, por lo cual en el 13, del 13 al 14, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración. No dice, vaya y busque un intérprete, y busque a aquella persona que le traduzca. No, eso no existe. Realmente por desconocimiento de esta gente que no ha analizado los textos de la Biblia, que estos mismos textos los han utilizado teólogos y doctores en teología, que ya les voy a presentar pruebas para que vean ustedes, pruebas de peso. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, no es una lengua conocida, no es una lengua humana. Dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, claramente lo que está dando es unas instrucciones. Él dice, no hay un solo texto. No hay un solo texto. Joel Moody, existe todo un capítulo entero, y aparte de otros textos de la Biblia, que obviamente son demasiadas las pruebas que hay. Dice que Pablo nunca enseñó lengua angelical. Bueno, eso ya lo refutamos. Ya vemos que sí, el apóstol Pablo enseña. Y dice que el apóstol Pablo nunca habló de un idioma que no sea entendible. Pero aquí el apóstol Pablo habla de una lengua que no es conocida ni entendible. Lo dice claramente. No sé qué capítulo de 1 Corintios leyó, el 14, porque aquí me está diciendo una lengua desconocida. Y eso es prueba sólida. Así que en eso queda totalmente refutado, ¿no? Bueno, los argumentos no tienen tanto peso. Dice que la academia no me avala a mí, y que el don de lenguas angelical arruina, pero eso es bíblico, que la academia no me avala. O sea, y mencionó por ahí algunos, pero voy a leerle algunas citas a mi querido amigo para que le quede esto de experiencia, y espero que las personas que les gusta andar negando esto se informen primero antes de hablar de las lenguas pentecostales. Voy a mencionarle algunos de los.
Por ejemplo, les puedo mencionar a Sonny Stewart, que es reformado carismático, el mismo que le estaba hablando, que tiene un doctorado en la Universidad de Dallas. ¿Ah? Él dice en su libro, en su obra, The Beginner Guide to Spiritual Gift, que sería como el empiezo de la guía de los dones del Espíritu, algo así, más o menos la traducción. En su página 104 se enseña de la siguiente manera, que en 1 Corintios capítulo 13, y fíjate bien, 13:1, y en el 14:2 explica la existencia de lenguas no humanas y misterios del Espíritu, que pueden referirse a las formas de comunicación celestial. ¿Quién lo dice? Lo dice un doctor en teología. ¿Vamos a creerle a un youtuber o le vamos a creer a los youtubers de aquí de YouTube o le vamos a creer a personas que han estudiado esto? Bueno, ustedes tomen en cuenta, ¿no? Tenemos también a Wayne Grudem. Wayne Grudem, ¿qué es lo que dice? Es reformado, bautista reformado, carismático, tiene un doctorado en la Universidad de Cambridge, profesor de Phoenix. Mira lo que dice en su teología sistemática, la edición clásica de 1994 y la edición revisada de 2020. Dice de la siguiente manera, él habla cautelosamente, pero dice que 1 Corintios 13:1 está refiriéndose a lenguas celestiales. Entonces tenemos también algunos como Gordon Fee, que es pentecostal, Craig Keener, el que le estaba mencionando, que acepta las lenguas angelicales en su obra Give and Giver. Y también tenemos a pentecostal carismático, también teólogo, Jack A. Ford, en The Beauty of Spiritual Language. Él dice la belleza del lenguaje espiritual, también acepta las lenguas en el capítulo 4 y 5 de su obra. Tenemos a Sonny Stewart y todos estos que nosotros tenemos, mis queridos hermanos. Creo que tenemos, ¿cómo vamos con los tiempos? Disculpa. Bueno, tenemos 2 minutos todavía. 2 minutos. Ok. Bueno, entonces vamos a cerrar con esto, hermanos. Entonces es muy importante entender de que esto ya estaba profetizado, incluso desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo él responde a las instrucciones que hay y tiene que responder el día de hoy, donde dice que este idioma no está entendible, porque aquí sí está idioma no entendible. Así que todo lo que él dijo en su exposición se cae a pedazos con el contexto del apóstol Pablo, porque es el mismo apóstol Pablo que enseña este don de lengua y dónde está la prohibición de no hablarlo, porque es obvio que los corintios hablaban este idioma y es obviamente, yo he dado académicos también que lo aceptan, él va a dar académicos que no lo aceptan, pero eso no tiene peso, porque el juego de los dos que yo tengo es totalmente irrefutable. Obviamente no tengo tiempo de utilizar tantos argumentos, tengo más argumentos, pero espero que mi contrincante tenga esa pesada carga de demostrar que están equivocados, todo este montón de personas están equivocadas y él tiene la razón. Y el apóstol Pablo se equivocó aquí. Tenemos que decir que se equivocó. Él se equivocó porque estaba hablando en una lengua no extraña, no humana. Así que, mis hermanos, yo espero que él pueda entender lo que yo digo aquí el día de otro. El mismo apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero claramente, nos dice claramente, y eso nos dice en el 21 también, en la ley está escrito en otras lenguas, con otros labios hablaré este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que, mis hermanos, hay lenguas por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero también hay lenguas de profecía que no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así que mi amigo tiene una carga pesada que demostrar el día de hoy, refutar al apóstol Pablo. Bien. Gracias. Bueno, muchas gracias, César. Joel, cuando empieces a hablar, ¿te corre el tiempo? Claro, sí, claro que sí. Okay. Claro que sí. Comienzo. 3, 2, 1, va. Bien, mira, yo le quiero dar un consejo a mis amados hermanos que se inclinan por el carismatismo. Por favor, si ustedes van a debatir,
Den argumentos, por favor. Brinden al menos un argumento sólido, un argumento serio, un argumento por lo menos bíblico en todo su contexto para poder argumentar. Porque si solamente nos dedicamos a hacer lo que mi oponente hizo, mis estimados, con razón, ¿de verdad? Con razón, yo creo que ustedes son conscientes de eso. Entonces, para mí es una pena, es una lástima, de verdad, poder tener que lidiar con eso en esta oportunidad, pero bueno, entiendo, de repente no hay argumentos, no hay argumentos, argumentos escasearon. Así que, bueno, vamos a ver algunas cositas que dijo mi estimado oponente en debate, ¿verdad? Mira, él argumenta que la academia avalan las lenguas angelicales. Mira, vamos a suponer que eso fuese así. Vamos a suponer sin conceder que eso fuese así. Pero ese argumento sería falaz. ¿Por qué? Porque simplemente está apelando a una autoridad selectiva que es un argumento ad verecundiam. O sea, simplemente está haciendo una falacia ad verecundiam. ¿Por qué? Porque el consenso académico real no sostiene la doctrina de un idioma angélico hablado por creyentes. Por ejemplo, los académicos más respetados como Anthony Tisselton en el año 2000, como Richard Hayes, como Ben Bitterington, como Gordon Fee, incluso Gordon Fee, que él dice que Gordon Fee avala las lenguas angelicales, y yo lo voy a exigir que me demuestre que Gordon Fee avala las lenguas angelicales, dice en sus matices carismáticos, ellos nunca afirman que Pablo enseñó literalmente que los creyentes hablan idiomas de ángeles. Por lo tanto, la mayoría, prácticamente el consenso académico dice que 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, hay una hipérbole retórica. Señor Moncada, usted tiene que mostrarnos que Gordon Fee en 1 Corintios 13, 1, ¿verdad? Avalan que los creyentes podemos hablar en idiomas de ángeles. Si usted no me muestra la evidencia de Gordon Fee, queda completamente refutado. Así que el argumento es inválido, incluso si existiera un disenso en los académicos, porque la verdad no se determina por cuántos académicos estén de acuerdo. La verdad se basa por el análisis riguroso del texto original y su debido contexto, mi estimado. Así que ese argumento queda completamente refutado. Otro de los argumentos que dio mi estimado oponente César Moncada es que los ángeles deben tener un idioma angelical para comunicarse entre ellos. Pero mi estimado, esta es una deducción teológica bastante especulativa sin una sola base bíblica ni filológica. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cuál sería el idioma en el cual los ángeles se comunican entre ellos. Esa no es la cuestión de este debate. La cuestión de este debate y que usted ha fracasado rotundamente es en mostrarnos que nosotros los cristianos hablamos en lenguas de ángeles. Eso es lo que usted tendría que demostrar. ¿Lo ha demostrado? No. Simplemente, y habló por hablar, perdió su tiempo, pero no me demuestra lo que usted tenía que haber demostrado. En la Biblia le di argumentos que usted no pudo abordar y no podrá hacerlo porque no se puede, porque la Biblia es irrefutable. En la Biblia, los ángeles siempre se comunican en lenguas humanas, en hebreo, arameo o griego, por ejemplo, por así decirlo, y no hay un solo ejemplo de comunicación entre ángeles usando un idioma misterioso. Usted tendría que demostrarnos la prueba. Usted dice que no tiene la carga de la prueba. Claro que tiene. Y usted dice, 1 Corintios capítulo 14, habla de idiomas angelicales, por favor, a otro perro con ese hueso. ¿Por qué? Porque incluso yo le voy a exigir al señor César Moncada a que vaya al texto griego. Por ejemplo, vamos a Leslie Land. Vamos a los textos griegos, vamos a los manuscritos más antiguos. A ver si en 1 Corintios capítulo 14 existe la frase lengua extraña. No existe en los manuscritos más antiguos esa frase extraña. No existe. Por lo tanto, usted queda completamente refutado. Ya la crítica textual hizo su trabajo y esa frase extraña que se le coloca en la Reina Valera no existen en los manuscritos más antiguos. No están en los manuscritos más tempranos. No existen. No existen. Por lo tanto, mi estimado amigo, queda completamente refutado. No existe ninguna enseñanza bíblica que afirme la existencia de una lengua angelical ontológica. Eso es falso. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 1, verso 14, que los ángeles son espíritus ministradores. No son seres lingüísticamente limitados como los humanos. Así que el modo de comunicación de los ángeles podría ser inmediato, sin lenguaje verbal, pero eso solamente es metafísico, no es doctrinal. Mi estimado César Moncada estaría cayendo en un campo de la mera especulación. Así que ese argumento es muy especulativo por parte de César Moncada, claro, porque no tiene evidencia
bíblica. El argumento aquí no es si los ángeles se comunican entre sí, sino si nosotros, los humanos, podemos hablar en una supuesta lengua angelical ininteligible como don espiritual. Pero Pablo jamás enseñó eso en todas sus cartas. Y es más, me dice, tú tienes la carga de la prueba que las lenguas angelicales cesaron. Mi estimado, este es un intento de invertir indebidamente la carga de la prueba, el onus probandi. Tú tendrías que demostrar, pero no lo has hecho. El que afirma que existe un don sobrenatural actual de lenguas angelicales es quien debe de demostrarlo y tú tendrías que demostrarlo, mi estimado. Pero no lo vas a poder demostrar porque claramente la Biblia no nos habla al respecto, ¿verdad? Ya citaste a Gordon Fee, citaste a Craig Kenner, que apoyan la postura carismático, pero no. El Gordon Fee es cuidadoso y jamás enseñó que Pablo hablaba en lenguas angelicales literalmente ni nada por el estilo, sino que él simplemente comentaría como una expresión de oración extática, pero no habla de lenguas angelicales. Así que, mi estimado, ahí es completamente refutado. Luego utilizó otro argumento. Él dijo, hay una diferencia entre lenguas profetizadas y lenguas por señal. Mi estimado, ese tu argumento confunde categorías bíblicas impresionantes. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a Isaías capítulo 28, verso 11, texto que increíblemente citaste, mi estimado, a esas lenguas del cual está hablando el profeta, habla de lenguas extranjeras, porque en el hebreo ni siquiera dice ahí tartamudear, no existe esa frase en el hebreo. Vamos al hebreo y vamos a ver si existe lengua de tartamudos. No existe. Es más, si vamos al hebreo, en el hebreo se dice que son lenguas extranjeras, no idiomas angelicales, mi estimado César Moncada. Por lo tanto, tu argumento queda completamente refutado. Ni el profeta Isaías te va a salvar. Nadie te salva de esta tremenda masacre argumentativa que te estás llevando. Así que nada que ver. Porque en el contexto de Isaías capítulo 28, versículo 11, César, y eso pasa porque yo veo que no has estudiado en todo su contexto los 66 capítulos de Isaías. En Isaías 28, 11 habla de lenguas extranjeras, pero ¿cómo qué? Como señal de juicio. Ahora César Moncada está usando una señal de juicio para aplicarlo a los creyentes. No, por favor, Moncada, ¿en qué estamos, César? En realidad, ¿tú has estudiado los 66 capítulos del profeta Isaías, César, para que vengas a usar una señal de juicio y lo aplicas a los creyentes? O sea que ahora una señal de juicio tú la estás aplicando a los creyentes, César. No, no, por favor. ¿De qué estamos hablando, mi estimado oponente? No está hablando de ninguna lengua angélica en Isaías 28:11. Está hablando de lenguas extranjeras, pero está hablando de lenguas extranjeras como señal de juicio. Pero increíblemente, César lo aplica a los cristianos. Qué terrible, ¿verdad? Y es más, cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 22, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: así que las lenguas son por señal. Lenguas son por señal. Pero ¿para quiénes son por señal las lenguas? Son por señal no a los que creen, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los que creen. Pero ¿qué pasa con César Moncada? César Moncada le dice, no, apóstol Pablo, tú te equivocaste. Las lenguas sí son por señal para los cristianos. Pero el apóstol Pablo no sostiene eso. Pablo dice que las lenguas son por señal, ¿para quiénes? ¿Para los cristianos? ¿Para nosotros? No, son señal para los incrédulos, pero la profecía es señal para los creyentes. O sea que si César Moncada dice que las lenguas son señal para los creyentes, para los cristianos, entonces ahora César Moncada me tiene a los cristianos como incrédulos. No, César, por favor, ¿qué estamos haciendo con la Biblia, César? No podemos hacer ese tipo de interpretaciones tan nefastas. Así que no hay ninguna base alguna para establecer dos tipos de lenguas, proféticas o angélicas. Eso es pura construcción doctrinal forzada sin ningún soporte exegético. Así que, mi estimado, las lenguas del cual está hablando Isaías 28:11 y 1 Corintios capítulo 14, verso 22 son dones inteligibles, ¿verdad? Comunicativos con un propósito específico y no en éxtasis privado místico angelical como lo quiere vender pues nuestro estimado César Moncada.
¿Ya? Ahora, me cita también el argumento, ¿verdad? El famoso argumento de 1 Corintios capítulo 14, verso 2. Pablo hablaba para Dios y no para los hombres. Mi estimado, el texto dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie la entiende. Pero mi estimado, ¿acaso el contexto te está hablando de una lengua angélica? No, el contexto te está hablando de un idioma humano no interpretado. Vamos a leer todo el contexto para refutar esa mala interpretación. La palabra de Dos Dios. minutos. Ok, gracias, mi estimado. Muy bien. Dice el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo en todo su contexto. Simplemente es cuestión de ir al verso 10 y al verso 11. Dice el apóstol Pablo, tantas clases de voces hay quizás en el mundo. ¿Dónde? Tantas clases de voces hay quizás. ¿Dónde? ¿En el cielo? ¿En los ángeles? No, en el mundo. Por lo tanto, si el apóstol Pablo está diciendo que hay tantas clases de voces en el mundo, ¿acaso en el mundo hay lenguas angélicas, mi estimado César? ¿En el mundo hay lenguas angélicas? No. Y dice el apóstol Pablo, y ninguna carece de significado. Pero si no entiendo el significado de la voz, dice el verso 11, seré ¿qué cosa? Un extranjero para el que habla y el que habla un extranjero para mí. Ahí está. ¿Por qué Pablo habla de lenguas que nadie lo entiende? Porque si una persona que habla, por ejemplo, francés y no sabe el español, evidentemente si nosotros le hablamos en español, esa persona no lo va a entender. ¿Por qué? Porque no habla español. Pero si a esa persona le es concedido, ¿verdad?, el hablar en el idioma español, entonces, a pesar de que hable francés, pero como también le fue concedido aprender el idioma español, cuando nos escuche a nosotros dialogar, lo va a entender. ¿Por qué? Porque le fue concedido entender el idioma. Por eso Pablo dice, tantas clases hay quizás en el mundo, clases de voces, perdón, en el mundo, ojo, en el mundo, y ninguna carece de significado. Pero si no entiendo el significado de la voz, seré ¿qué cosa? Un extranjero para el que habla y el que habla un extranjero para mí. Así también vosotros, puesto que anheláis cosas espirituales, procurad abundar en ellas para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lenguas, ore para que interprete. ¿Pero qué lenguas? ¿Qué lenguas habla Pablo? Lenguas Tiempo. extranjeras, no lenguas angelicales. Por lo tanto, todos tus argumentos quedan completamente refutados. Gracias. Ok, muchas gracias. César, Joel, ¿tienen unos pequeños 30 segundos para saludar a sus seguidores? Y comenzamos con Sí, el turno claro, de claro. contra-refutación. Salúdalos. Joel, puedes empezar si quieres saludar a gente que te está siguiendo, y César también un momentito para saludar. Ok, bueno, nada, simplemente un saludo para todos mis amados hermanos que están en el chat, que Dios les bendiga en gran manera, ¿verdad? Y pues nada, simplemente pues seguir adelante por la gracia y la misericordia de Dios, y ya lo saben, ¿verdad? Aquí estamos para defender la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Adelante. Bueno, muchas gracias a todas las personas. Compartan los hermanos. Les mando saludos a cada uno de ustedes. Y pues muchísimas gracias, hermanos. Vamos a continuar con el debate. Muchísimas gracias a todos. Solo les pido de por favor que siempre comenten después de que se cierre eso, dejen sus comentarios, siempre con respeto a ambas personas, y pues compartan el video, suscríbanse al canal y síganos en las redes sociales. Vamos a continuar entonces con el debate. Mi hermano David, empiezo cuando tú me digas que empecemos, y creo que estamos en el tiempo de... Contra-refutación, 8 minutos. Son 8 minutos. Ok. Ok, adelante. Bueno, empezamos desde ahora ya. Hay algo bien importante aquí. Yo esperaba que Joel diera una respuesta más, tuviera más respuestas más sólidas, ¿no? Pero realmente lo que me ha presentado aquí no me ha presentado prácticamente nada. Su diario es solamente decir de que los argumentos míos se escasearon, cuando es él el que no tiene argumentos. Por otro lado, él me pide a mí que dice que si yo le pruebo a él que Gordon Fee habla de las lenguas angelicales, parece que no estaba en el debate, ¿no? No sé si él ha estado escuchando el debate o está nervioso, porque obviamente yo mencioné una obra de Gordon Fee que él habla de 1 Corintios 13:1,
y 1 Corintios 14:1. O sea, eso es irrefutable, hermanos. No sé dónde está, si él está viendo, no sé, otro debate, pero pues me da un poco de pena hasta con él. En la primera epístola de los Corintios, en su libro, la primera epístola de los Corintios menciona claramente 1 Corintios 14:2 y 1 Corintios capítulo 13 del 13:1 como una evidencia de lengua angelical. Lo dice él, no lo digo yo. O sea, no sé en qué debate está él. No sé, él dice que no lo dice, si lo dice, lo cree. O sea, mi hermano Joel Moody creo que está dormido, no sé qué está pensando. Así es que despiértese un poco porque sí lo dice. Le mencioné la primera epístola de Corintios, entonces esa es la primera respuesta. Por otro lado, utilizó argumentos que realmente no suman ni restan aquí, que yo había utilizado, lo que se había utilizado de Isaías 28:11, que es solamente a los creyentes y le está hablando a incrédulos. El mismo Señor Jesucristo dice en la propia Biblia, cuántas veces quise traerlos a ustedes como la gallina a los pollitos. O sea, eso no habla a los creyentes o no habla a los creyentes, obviamente. O sea, no tiene ninguna solidez la premisa esa, porque obviamente el Señor habla a los creyentes y no creyentes, a ambos. Porque el llamado es universal. ¿Ah? Entonces eso lo crea, aunque él se haya ido a los reformados, no sé si él será reformado ahora. O el bautista, sí, completamente bautista, debe de pensar de que la salvación está para todo el mundo. Si es reformado, pues él piensa que Dios predestinó personas a irse al infierno, ¿no? Lo cual es totalmente ridículo, ¿no? Pero no hay mucho que refutar de los argumentos de él, pero él utilizó algunos textos sacados fuera de contexto. Yo le dije a él que él tiene la carga de la prueba porque el apóstol Pablo está dando instrucciones de estas lenguas no habladas, no humanas. Yo he mencionado aquí textos específicos, he mencionado padres de la iglesia, he mencionado teólogos. Yo pensé que él venía más preparado, pero bueno, miramos que no lo tiene. Yo di como Crane Keener, Jack Hayes Forward, yo he mencionado, o sea, muchos, Sonny Stewart, he mencionado citas, Wayne Crugen, o sea, he mencionado teólogos, él no ha mencionado nada, no tiene nada. Entonces, ese es el problema cuando se vienen a los debates y no se viene bien armado, ¿no? Pero obviamente él no tiene cómo armarse, porque esto incluso hay teólogos que obviamente por la falta de tiempo no tengo todos los argumentos para dárselos, la renglera de argumentos que tenemos y pruebas de teólogos que han renunciado. Fíjate bien, han aceptado, después de que tienen un doctorado y han sido cesacionistas, han aceptado el don angelical de lenguas. Aunque no le guste a él, así es. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, al doctor Miguel Núñez, ¿no? Que podríamos utilizar, que aceptó el don de lenguas angelicales y me va a decir que es un ignorante. También creo que Aldo Sin también lo terminó aceptando. Así que, mi hermano, aunque tú digas esto, tú puedes decir lo que se te dé la gana, pero no puedes probar absolutamente nada. ¿Ah? Ahora, esto es interesante. El mismo Keener, en su obra, Giffen and Giner, The Holy Spirit for Today, dice así: algunas de estas lenguas angelicales son una fuerte, fíjate bien, evidencia de existencia de lenguas angelicales en 1 Corintios 13:1. Fíjate bien lo que utiliza. Y esto es importante. Ahora, vamos al contexto de la Biblia un poco rápido porque no tenemos tanto tiempo. Dice aquí, el texto de la Biblia, dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, y esto se puede ver incluso desde esa lengua extraña, no humana, desde la interlineal, cuando nosotros revisamos también el hebreo, ¿ah? En Isaías 28:11. Ahí podemos ver nosotros la lengua extraña, porque él puede decir, no, es que aquí no hay lengua extraña. No, sí hay lengua extraña. Y está desde la profecía, y cuando se utiliza esto también habla de lengua no terrenal, ¿no? Eso es muy importante entenderlo. Y aquí el apóstol Pablo dice, ¿cuántas clases de idiomas hay? Seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado, pero lo que está diciendo es que se haga todo con orden, no está prohibiendo. Y también dice claramente que eso es un don. Procurad en abundar en ellos para la edificación de la iglesia, dice. Por lo cual el que hable en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. No dice traiga un traductor. ¿Ah? Sí, ahora dice,
Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, él está hablando de una lengua que no se entendía. Ahora, él tiene que probar que el apóstol Pablo aquí, en este capítulo, está prohibiendo que hablen esta lengua, pero no puede hacerlo. Ahora está metido en graves problemas y él va a utilizar el 19, donde dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y vuelve a mencionar una lengua desconocida. Creo que 2 minutos, por favor. bueno, entonces nos quedan 2 minutos. Entonces, mis hermanos, aquí lo que dice claramente, el apóstol Pablo cita lo que es en el 21, dice, en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y ahí es donde cita Isaías 28:11. Entonces, mis hermanos, miramos nosotros, así que las lenguas no son por señal, no los creyentes, sino los incrédulos. Esos son los idiomas, obviamente, pero la profecía no los incrédulos, sino los creyentes. Entonces está hablando de los idiomas, las instrucciones, él tiene que votar todo esto, todo lo tiene que hacer, aquí tiene que ser que equivocó el apóstol Pablo, es mejor que diga, y en el mismo texto dice, lo oculto de su corazón es manifiesto, así que postrando sobre su rostro adorará a Dios, declarando verdaderamente que está entre Dios. Entonces, señores, si alguno habla en lengua extraña, sea por 2 o 3, lo vuelve a repetir y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Ah? Entonces, así mismo los profetas hablen por 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuera revelado, a otro estuviera sentado, calle el primero. No hay ninguna parte de la Biblia donde diga, ¿sabe qué? El apóstol Pablo, ustedes no me van a hablar esta lengua angelical. Ustedes no me van a hablar esta lengua no entendible. Así que él no tiene absolutamente nada, ni un solo texto de la Biblia, solamente es pura suposición. Y no podemos hacer suposiciones aquí, porque hay perfectamente la evidencia de la existencia de este don. Aunque no le guste, aunque se rasque, aunque haga lo que haga, no puede, y hay academia que lo evidencia. Dicen, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, claramente, señores, hay una evidencia clara, instrucciones, hay una lengua entendible y hay una clasificación de lenguas no entendibles. En la Biblia, aquí el apóstol Pablo lo explica claramente, no necesito salirme de más. Gracias. Tiempo. Muchas gracias. Joel, contrarrefutación, 8 minutos cuando empieces a hablar. Ok, comienzo. 3, 2, 1, va. Bueno, mis estimados amigos, hermanos, lo repito nuevamente, mis amados. Si no hay argumentos, si no tienen argumentos, no inviten a debatir. Número 1, porque tu oponente en debate, ¿verdad? Simplemente puede sentirse que está perdiendo el tiempo, pero por otro lado, pues el beneficio es por parte de los que oyen, ¿verdad? Porque los que oyen por lo menos aprenden la palabra de Dios. Y en segundo lugar, por favor, de verdad, no se presten para esto. No se presten para eso. Si ustedes van a debatir, prepárense. Den al menos un argumento. Pero no repitan lo mismo que ya se les refutó anteriormente. O sea, repetir las mismas veces que ya se te ha refutado no valida tu argumento, simplemente demuestra que no tienes argumentos. Mi estimado César Moncada apeló siempre a la falacia del envenenamiento de pozo, que si yo soy reformado, que si soy calvinista, de que si soy el esto, que si soy el otro, pero argumentos, señor, no los hay. Así que vamos a ver, vamos a tocar simplemente, o vamos a volver a refutar lo que ya le refutamos, demostrando que el hombre ya no tiene más argumentos. Dijo que todo el capítulo 14, primera de Corintios, habla de las lenguas angelicales. Mi estimado, perdóname, no me estoy burlando, esa es mi manera de ser, yo siempre lanzo una carcajada, David el moderador me conoce. Mi estimado, ese error eisegético es de principiantes, con todo respeto. ¿Por qué? Porque en todo el contexto de 1 Corintios capítulo 14, Pablo jamás menciona lenguas angelicales. El único lugar donde Pablo habla de lenguas de ángeles es en 1 Corintios capítulo 13, verso 1, y eso en un contexto de hipérbole retórico y no de una descripción doctrinal, como lo hemos demostrado. Porque si a César insiste en que ahí se está validando lenguas angelicales, entonces Pablo también, César estaría diciendo que el apóstol Pablo cuando dijo, si yo entregara mi cuerpo para ser quemado, entonces César está asumiendo también que Pablo efectivamente entregó su cuerpo para ser quemado. No, mi estimado, está hablando retóricamente. Así que ese argumento ya quedó completamente refutado. El capítulo 14 trata exclusivamente del uso del don de lenguas en la congregación y lenguas humanas, lenguas extranjeras.
él presupone que cada vez que dice ahí lengua extraña, él presupone que ahí se habla de lenguas angelicales. Falso. Y es más, en el texto griego no existe esa frase extraña. Esa frase no existe en el texto griego. Esa frase simplemente es una de una versión que es la Reina Valera. Pero vamos a los manuscritos más antiguos, no existe esa palabra extraña. Por lo tanto, está hablándote de idiomas humanos extranjeros, no de lenguas angelicales. Así que ese argumento ya quedó completamente refutado. Dijo también y volvió a repetir que las lenguas angelicales ya estaban profetizadas en Isaías 28:11. Mi estimado, eso es un uso completamente tergiversado de Isaías 28:11. ¿Por qué? Porque si tú te lees todo el contexto de Isaías capítulo 28, mi estimado César, el contexto, Isaías está profetizando que Dios va a juzgar a Judá. ¿Pero cómo? Usando invasores extranjeros, los invasores asirios, cuya lengua de ellos va a ser ininteligible para el pueblo hebreo. Por favor, ¿cómo vas a usar eso, César, para hablar de lenguas angelicales? No te pases, César. ¿De verdad has estudiado al profeta Isaías 28? O sea que ahora tú me tienes a los extranjeros asirios, ¿verdad? Como lenguas angelicales. Ahora ellos son ángeles. No, César. Perdóneme, pero es que de verdad, César, no puedo evitar no reírme con cada cosa que dices. Esto no tiene nada que ver con lenguas angelicales. Esto está hablándote de lenguas extranjeras humanas utilizadas por Dios como castigo, ¿verdad? Por favor, César, no, de verdad, por favor. Mira, mis estimados amigos y hermanos, simplemente es cuestión de leer 1 Corintios capítulo 14 en todo su contexto. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 14, verso del 1 al 2, ahí el griego dice glose. Y glose en todo el contexto de la Sagrada Escritura, siempre habla de un idioma humano, no habla de un angelic glose, o sea, de una lengua angelical, no. Cuando la dice ahí en 1 Corintios capítulo 14, verso 1 al 2, habla Dios. Ahí esa frase, él presupone que ahí se está hablando, como le habla a Dios, tiene que ser una lengua angelical. Falso. Cuando el texto dice le habla a Dios, no dice esto porque sea una lengua celestial, sino porque nadie en la congregación entiende esa lengua humana si no hay ¿qué? Si no hay un intérprete, pues, si alguien no puede interpretar, entonces esa persona se edifica a sí mismo, le habla a Dios y no edifica a la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay un intérprete que pueda interpretar esa lengua. La palabra misterios, esa palabra misterios no implica un misticismo celestial angelical, sino lo que habla el apóstol Pablo cuando habla de misterio, te está hablando de un contenido que es incomprensible. ¿Por qué? Por falta de interpretación, como lo explica el apóstol Pablo más adelante. Así que ese argumento queda completamente refutado. Cuando el apóstol Pablo de los versos 4 al 5 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea que Pablo no está elogiando la autoedificación, todo lo contrario, más bien la está contrastando negativamente con la edificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque el contexto es eclesiástico, no es privado. Y el principio rector del cual está hablando Pablo es todo debe hacerse para edificación. Pablo dice en el verso 26, ¿qué hacer pues, hermanos? 2 minutos. Ok, ¿qué hacer pues, hermanos, cuando os reunáis? Cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lenguas, tiene interpretación. Hágase todo para edificación ¿de quién? De la iglesia. El que habla en lengua extraña, ¿edifica la iglesia? Por supuesto que no, a menos que haya intérprete. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Por lo tanto, ¿cuál es el énfasis de Pablo? ¿Que alguien se autoedifique? No, el énfasis de Pablo es que todo tiene que hacerse para edificación eclesiástica porque el contexto es eclesiástico, no privado. Así que Pablo no está avalando la autoedificación, sino que más bien la está contrastando negativamente con la edificación de toda la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14, el 6 al 9, ¿de qué os aprovechará si no os hablo con revelación o con ciencia o con profecía? ¿Ya ves? El apóstol está asociando utilidad con inteligibilidad.
no con un éxtasis místico. ¿Te dan cuenta? Así que el apóstol Pablo usa ejemplos de instrumentos musicales. ¿Para qué? Para desacreditar sonidos ininteligibles. Por lo tanto, una lengua no interpretada es como un instrumento desafinado. No tiene ningún valor, no tiene ningún propósito en la iglesia. Por lo tanto, tiene que ser interpretado para que tenga propósito en la iglesia. Si no, simplemente se autoedifica una persona, pero eso no es para edificación, dice el apóstol Pablo en el verso 26. Y el apóstol Pablo remata y dice el apóstol Pablo en el verso 22, así que las lenguas son por señal, no a los que creen, sino a los incrédulos. Pero el César Moncada dice, apóstol Pablo, no. Las lenguas angelicales son por señal para los creyentes. Pero Pablo dice no. Esas lenguas no son señal para los creyentes, sino para los incrédulos. Pero César Moncada dice no. Las lenguas son señal para nosotros, no para los incrédulos. Señores, seamos serios con la escritura. Sometámonos a ella, por favor. Dios les bendiga. Okay. Gracias. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a ambos debatientes por manejarse dentro de los tiempos y da un poquito de tiempo para que puedan cerrar las ideas. Bueno, por favor les rogaría a ambos que entiendo la retórica en cada una de las argumentaciones, pero vamos a disminuir un poquitín, nada más. ¿Ok? Porque si no, no hay salsa en el debate. Bueno, de todas maneras, ahora vamos a entrar a la mejor parte, generalmente esperada por todos, que es el sector de las preguntas, aunque en la argumentación creo que todos han quedado satisfechos de uno y de otro lado, para poder sacar sus notas o haber aprendido algo que tal vez no lo tenían muy en claro, de ambos lados, ¿no? Pero para tener una mejor certeza, vamos a hacer 2 preguntas por cada persona intercalada, empezando por César. Las preguntas van a ser de 1 minuto de formulación, 3 minutos de respuesta y 2 minutos de refutación a la respuesta. En ese sentido, han quedado en que si hay alguna pregunta cerrada, entre sí no, van a responder primeramente sí o no, y la argumentación, siempre y cuando esta pregunta no caiga dentro de una falacia en la que no se permita una tercera o cuarta opción, que puede ser posible. Bueno, vamos a empezar primeramente con César, por favor. Tienes 1 minuto para hacer tu primera pregunta. Bueno, mi primera pregunta, Joel, y espero que contestes con un sí, con un no. La pregunta es clara y convincente. En 1 Corintios capítulo 14 habla de una lengua no entendible. ¿Dónde dice ahí que no hables esa lengua no entendible? Hay una prohibición literal. Enséñame el verso del capítulo 14, que no nos ha salido desde allí. Tú me vas a mostrar ahora dónde está. ¿En qué texto, en qué versículo de ahí está? Esa es mi primera pregunta. Primero contesta, ¿está o no está la prohibición de hablar esta lengua entendible? Sí o no, y me muestra el texto. Esa es mi primera pregunta. Ok, ¿se entendió la pregunta? Claro, por supuesto, claro que sí. Claro que sí. Ok, perfecto. Entonces tienes 3 minutos para responderla, Joel. Ok, muy bien. Comenzamos con la respuesta en 3, 2, 1, va. Mi estimado, el apóstol Pablo prohíbe explícitamente hablar en lenguas no entendibles cuando no hay interpretación. Uy. Vamos al texto bíblico. 1 Corintios capítulo 14, versículo 28. Pablo dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Oh, papá, o sea que prácticamente ahí nosotros no estamos viendo una prohibición literal. Si no hay intérprete, cállese y no hable en la iglesia, no hable en la congregación. Mi estimado, es más, ahí encontramos un imperativo griego, el imperativo sígato. Es un imperativo presente activo en tercera persona singular del verbo. Hay un verbo ahí, del verbo callar o abstenerse de hablar. Por lo tanto, eso es una orden apostólica clara, directa, específica y restrictiva. ¿Por qué? Porque en el contexto lo que el apóstol Pablo te está diciendo es que el apóstol Pablo en ese contexto histórico permite hablar en lenguas solamente si hay intérprete, pero ya hemos demostrado en todo su contexto que esto no son lenguas angelicales, sino que son lenguas humanas, tal como te lo demostramos en el versículo 10 y en el versículo 11 de 1 Corintios capítulo 14. Son lenguas humanas extranjeras,
no lenguas angelicales. Tú tendrías que haber demostrado que son lenguas angelicales, pero no lo pudiste demostrar, porque aquí no me está hablando lenguas angelicales, está hablando lenguas humanas, y esas lenguas humanas, Pablo permite que se hablen esas lenguas solamente si hay un intérprete en el verso 27, pero si no, él explícitamente ordena que una persona se pueda callar. Así que, mi estimado, ¿por qué esas lenguas no son entendibles? Porque no habría intérprete. Por eso la iglesia no podría entender esas lenguas porque no hay un intérprete. Porque no hay un intérprete. Pero esas lenguas, ¿cuándo podrían ser entendibles? Cuando hay un intérprete. Y eso lo dice claramente el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 14, perdón, versículo 27 y 28 dice, si alguno habla en lenguas, que sean dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Si no hubiera intérprete, calla en la iglesia y hable a sí mismo y para Dios. ¿Cuándo callas para sí mismo y para Dios? Cuando no hay intérprete, mi estimado. Ahora, ¿qué significa para sí mismo y para Dios? Evidentemente, eso no justifica hablar en voz alta en la congregación ni nada por el estilo, sino que lo que el contexto mismo, son César, te está mostrando es que si no hay interpretación, entonces una persona tiene que quedarse en silencio y hablar en su interior. Pero date cuenta que todo el contexto es eclesiástico, mi estimado César. El verso 23, el verso 26, el verso 33 y el verso 40 te lo dejan ver. Por lo tanto, si el apóstol Pablo está exigiendo un orden y edificación pública, el apóstol Pablo no está hablando de experiencias privadas audibles. Ese argumento queda completamente devastado. Gracias. Ok, muchas gracias, Joel. César, tu refutación, 2 minutos a la pregunta. Dame 2 segundos, dame 2 segundos. Ok, puedes comenzar. Bueno, sería más honesto decir de que no existe ese texto en la Biblia y malinterpreta el texto donde dice, si alguno habla en lengua extraña, sea por dos o tres y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y él utiliza eso. Pero ese texto no habla de una lengua entendible. Mi pregunta fue, ¿dónde está la prohibición de hablar lenguas no entendibles? No está. No existe. Ahí lo que está dando son instrucciones de cómo se debe usar. Pero como él no tiene un texto donde diga eso, y era más honesto que lo dijera, ¿sabes qué? No está ese texto, pero nosotros lo suponemos. Pero no tuvo el valor de decirlo. Pero yo sí se le voy a mostrar donde dice claramente el apóstol Pablo, en el 39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no le impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, el texto que él menciona desde el 27 al 28, señores, lo que está dando son instrucciones. Ese texto no contesta mi pregunta. Ahí estaban hablando lengua no entendible. Entonces es importante que haya evidencia. Él no pudo refutar. Obviamente académicamente ha quedado totalmente devastado y refutado. Obviamente que sí le hemos demostrado que existe el don de lenguas angelicales. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Y qué parte de no habla a los hombres no entiende? Sino a Dios. Pues nadie le entiende. Nadie entiende. No son lenguas entendibles. Aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Cómo vas a refutar eso? No se puede. Aquí no importa dónde te rasquen ni te dona. Este texto ha hecho que incluso doctores en teología se den vuelta. Así que lo podemos buscar desde la manera que tú quieras. No hay manera de refutarlo. Así que, señores, claramente en las escrituras nos demuestran la evidencia de las lenguas angelicales. Que haga mal uso alguna persona, ese no es problema de nosotros. Ahora, donde habla del sonido indiscierto o eso, o comprensible, eso ya es distinto. Muchas gracias, César, por Gracias. manejar el tiempo. Bueno, ahora, Joel Moody, tu primera pregunta, tienes 1 minuto para formularla. Ok, muy bien. Mi primera pregunta es esta, mi estimado César Moncada. Si las lenguas angelicales son incomprensibles y privadas, entonces, mi estimado, ¿cómo puedes probar que no estás simplemente balbuceando sonidos vacíos, sin estructura lingüística, sin gramática, sin semántica y sin evidencia de origen sobrenatural? Repito nuevamente la pregunta. Si las lenguas angelicales, como tú mismo lo has dicho y no lo has podido demostrar en todo este diálogo, si esas lenguas son incomprensibles y son privadas, entonces, ¿cómo me pruebas
que no está simplemente balbuceando sonidos vacíos, sin estructura lingüística, sin gramática, sin semántica y sin evidencia de origen sobrenatural? Por favor, escucho tu respuesta. No te asustes, nada más. Ok, muchas gracias. Faltaban 8 segundos. César, ¿entendió la pregunta? Sí, entendí. Ok, tienes 3 minutos para argumentar. Bueno, gracias, Joel, por haber hecho esa pregunta. Ahora es importante entender de que hay pruebas de esta lingüística. Vamos a ver algunas citas, y citas no de universidades, no de personas youtuberos. ¿eh? Vamos a ver la Universidad de Toronto, lingüística de Toronto, y la investigación que hizo William J. Samarin en su libro, la obra de lenguas angelicales de hombres y ángeles. El lenguaje de los glosálicos sigue patrones estructurados, lo que indica que no es un fenómeno meramente psicológico. O sea, defiende el hablar en lenguas angelicales. Los estudios de antropología lingüística demuestran claramente un estudio profesional, estructurado. Señores, incluso las evidencias de los movimientos carismáticos de la calle Azusa hablaban en lenguas, y eso se demuestra también con la ciencia. El mismo, nosotros también tenemos evidencias, señores, no solamente de eso, sino de Francis Collins, el padre del genoma humano, que dice que el hablar en lenguas es evidencia también. O sea, se han hecho estudios de antropología de universidades de Estados Unidos y de Canadá demostrando que esas lenguas tienen una estructura. Así que con eso queda totalmente refutado. Hay evidencias estructuradas. Obviamente que si yo escucho el chino, voy a escuchar las mismas palabras porque no sé dominar el idioma. Si yo escucho el japonés, voy a escuchar la misma sonido. Obviamente, ¿por qué lo voy a escuchar? Porque no manejo el teo. Y además se repiten muchas palabras, frases. Entonces él usa esto, pero él no entiende que si él escucha el chino y no sabe ya el chino, va a escuchar la misma palabra, porque obviamente tu memoria no está calculada, pero sigue patrones. Hay una identificación histórica y científica que se ha hecho a estas lenguas angelicales. Así es que quedas totalmente refutado con la academia, con la comunidad científica, y quedas totalmente aplastado tus argumentos, también con los doctores y con el apóstol Pablo. Así es que el día de hoy vas a salir bien refutado tú. Aquí dice claramente el apóstol Pablo que no habla a los hombres, sino a Dios. Y dice claramente, ore para sí mismo, mi espíritu ora. No dice, pida en oración poder interpretarla. No dice, vaya a traer un intérprete. Así que claramente la existencia de las lenguas es totalmente irrefutable. No tienes un solo texto aquí. Yo te pregunté que me dieras algún texto, pero no tienes nada. Ni uno. Ni un solo texto donde diga aquí un versículo donde diga que prohíbe, no tienes que hablar lenguas no entendibles. No, eso no está. No existe. ¿Por qué no existe? Porque hay instrucciones de cómo usar estas lenguas. Aquí es que quedas totalmente refutado. Muchas gracias por su atención, mis queridos hermanos. Vean ustedes. Muchas gracias, César, por el tiempo bien manejado. Bueno, ahora, Joel, tienes 2 minutos para contraargumentar. Tu micrófono, Joel, por favor. Ok, permiso, perdón. Acá me distraen también los comentarios que están en el chat. Pero bueno, vamos a continuar. Tú me avisas, mi estimado. Puedes empezar. Listo, muy bien. Mis estimados amigos, a ver. A ver, yo creo que muchos se quejan porque yo me río, pero no, forma parte tal vez de forma parte como si fuese una parte, ¿cómo se dice esto? Ya se me fue el nombre, ya, forma parte de una muletilla, por así decirlo, ya. Ok, pero bueno, mis estimados amigos, yo le hice una pregunta a mi estimado César y no me la respondió. No me la respondió. ¿Por qué? Porque argumentos no tiene.
Yo le pregunté si las lenguas angelicales son incomprensibles y privadas. Entonces, ¿cómo me puedes probar que no estás simplemente balbuceando sonidos vacíos, sin estructura lingüística, sin gramática, sin semántica y sin evidencia de origen sobrenatural? Él se fue, no, que el erudito dijo esto, que el erudito dijo el otro, que el erudito... Eso no fue mi pregunta. Yo no te pregunté que me dijeras qué dicen eruditos o académicos, que por cierto te refutan. Gordon Fee te pacatea totalmente, y eso que es pentecostal. Yo no te pregunté eso. Yo te pregunté, ¿es esto lo que acabo de hacer? Y no me la respondiste, mi estimado. No me la respondiste. ¿Por qué? Porque no tienes argumentos. No tienes argumentos. Citas a Francis Collins como defensor del hablar en lenguas. Francis Collins es un genetista y cristiano evangélico. Pero ¿acaso tú me puedes dar cuál es el estudio? A ver, yo te digo, ¿cuál es el estudio científico de Francis Collins que demuestra científicamente que el don de lenguas angelicales es una manifestación sobrenatural? ¿Dónde está el estudio científico? ¿Me lo muestras, César? Yo quiero ver que tú me muestres ese estudio científico donde Francis Collins demostró, ¿verdad? Científicamente que el don de lenguas angelicales son manifestaciones sobrenaturales. ¿Dónde están? ¿Dónde están, César? ¿Dónde están? ¿Verdad? Ahora, vuelves a insistir en el mismo error. No habla a los hombres, sino a Dios como una evidencia de lenguas angelicales. César, aquí no me has probado que esas lenguas que habla 1 Corintios 14 son angelicales. Te demostramos en todo el debate que son lenguas humanas. Y por lo tanto, mi estimado, fallas terriblemente y tu argumento queda completamente sepultado. Gracias. Muchas gracias, Joel. Ahora vamos con la segunda pregunta de César. César, tienes un minuto para formular tu pregunta. Ya sabes que puedes hacerla sí, no. Especifica eso al momento de hacer tu pregunta, y también para Joel la misma recomendación, pero evitar que sea una falacia, ¿no? Adelante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Los ángeles tienen un idioma? ¿Sí o no? Los ángeles en el mundo de los reinos de los cielos, ¿tiene un idioma? ¿Sí o no? ¿Comprendiste la pregunta? Sí, la entendí. Sí, la entendí. Ok. Entonces la respuesta es sí, no, y luego puedes argumentar. Ok, mi estimado, comienzo. 3, 2, 1, va. Mi estimado César Moncada, de verdad, yo creo que estás consumando una tarde trágica para ti. Trágica, trágica. Y con esta pregunta ya, prácticamente, hombre, ya. Mi estimado, si nosotros vamos a la Biblia no nos habla de un idioma angelical distinto a los idiomas humanos o algo por el estilo como quieres hacer. Tú tendrías que darme una sola evidencia. Ahora, aún, ¿verdad? Aunque los ángeles tuvieran un idioma angelical, ¿acaso eso es lo que se está debatiendo aquí, mi estimado César Moncada? ¿Acaso aquí estamos debatiendo si los ángeles tienen un idioma angelical o no? No, mi estimado César, eso no se está debatiendo aquí. Lo que aquí se está debatiendo es que tú me demuestres que los cristianos hablamos en idiomas de ángeles, en idiomas angelicales. Ese es el debate, hombre. Por eso es que todo el debate has estado perdido. ¿Por qué? Porque te centras en lo que no puedes. No te centras en el debate, no te centras en el diálogo. Hace un desastre de los textos bíblicos que se te han tenido que corregir, como por ejemplo citar Isaías 28:11, como 1 Corintios 14, como 1 Corintios 12, como 1 Corintios 13. Todo eso se te ha explicado en su debido contexto porque haces un desastre con los textos bíblicos. La Biblia no nos habla de eso, mi estimado. ¿Por qué? Porque todos los ejemplos bíblicos que yo te di en mi argumentación nos muestra que toda aparición de los ángeles en la escritura ocurre en qué? En idiomas humanos comprensibles. ¿Cómo le hablaron? ¿Cómo le habló el ángel de Jehová a Agar? En idioma comprensible. ¿Cómo le habló el ángel, por ejemplo, a María? ¿Ya? ¿Cómo le habló a María? En un idioma comprensible. A Zacarías en un idioma comprensible. ¿Hay un solo registro de un idioma celestial, angelical, privado, místico o ininteligible? No, no existe eso en ninguna parte de la Biblia. No existe eso. Todos los ejemplos que yo te puse de la comunicación entre ángeles y nosotros o los hombres siempre hablaron en lenguas humanas. Por ejemplo, el ángel que hablaba con Abraham, con Jacob, con Moisés, etcétera, con Gedeón.
lo hicieron ¿qué? En su idioma y los interlocutores lo entendieron perfectamente, ¿verdad? Entonces, mi estimado, por favor, céntrate en la pregunta, céntrate en el debate. Céntrate en el debate. Aquí no se está hablando de que si los ángeles hablan un idioma o no. Se estamos debatiendo si tú hablas en un idioma angelical, me lo tienes que demostrar. Pero hoy fracasaste rotundamente y a mi parecer, y por lo que me están diciendo por interno, es el peor debate que has tenido en toda tu existencia. Adelante. Bueno, muchas gracias, Joel. Al señor César, por favor, puede contraargumentar la respuesta. Bueno, voy a empezar. Claramente, pues él solamente se dedicó a decir de que yo no tengo argumentos y que ese es mi peor debate. Eso no suma ni resta. Yo he dado pruebas el día de hoy. Dice que le presente pruebas con Francis Collins. Mira, te voy a dar otra prueba. Cualquier persona puede ir a buscarlo con el ChatGPT, lo puede ir a buscar, puede comprobar todo lo que yo estoy diciendo aquí. Y tú has salido refutado. Mira cómo estás de rojito en el debate, que parece tomate. Estás totalmente rojito de lo nervioso que estás. Yo te dije, pero que te relajaras un poco, ¿no? Pero bueno, yo sé que a veces yo intimido a la gente a ver si sin querer, ¿eh? Bueno, mira, te voy a dar otra evidencia científica de la Universidad de Pensilvania. Andrés Nybert, neurólogo de la Universidad de Pensilvania, en su libro How God Changed Your Brain, en la página 164, dice que los estudios de las imágenes cerebrales muestran que el hablar en lenguas activa las partes del cerebro en diferentes, en diferentes partes y que no es un hablado común. Hay una evidencia, fíjate bien, científica, sea que te guste o no a ti. Yo tengo evidencias de esas lenguas angelicales, tú no tienes nada, solo puras suposiciones. Te dije que me dieras alguna evidencia bíblica, no tienes. ¿Tienes alguna evidencia? No tienes nada, nada, absolutamente nada. Yo sí tengo pruebas, tanto académicas como científicas y como bíblicas. Tú no tienes nada aquí. Yo sí tengo cómo demostrar. Ahora dices que Francis Collins no acepta eso. Bueno, las personas pueden ir a buscar, a hacer sus búsquedas y ahí van a encontrar que lo que yo estoy diciendo es cierto. Realmente ha quedado totalmente refutado. La prueba de ello es el nerviosismo y el color rojo de tu rostro, que la gente lo puede ver. Yo no tengo la culpa de eso, pero bueno, te agradezco que hayas venido el día de hoy a debatir conmigo. ¿Ah? Ahí termino. Gracias. Ok, muchas gracias. Recomendación, por favor, evitar gesticulaciones en cámara para evitar cualquier malentendido. Y nuevamente, recomendación, si la pregunta va a ser sí, no, primero respondan con el sí, con el no, y luego argumenten. Joel, tienes tu segunda y última pregunta. Tienes un minuto para formularla. Muy bien, mi segunda pregunta es la siguiente, y verdad, esperamos que no nos cite comentarios porque eso no son evidencia. Pero bueno, pregunta número 2, mi estimado Cecitar. Si las lenguas angelicales que se hablan hoy y que tú tanto las defiendes de manera, ¿cómo te puedo decir? Frustrada. Si esas lenguas que se hablan hoy, que para ti son lenguas angélicas, no requieren interpretación, porque eso fue lo que dijiste, no requieren interpretación, edificación pública, ni comprensión humana, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo, cuando habla de las lenguas de 1 de Corintios capítulo 14, por qué el apóstol Pablo las sujeta a reglas estrictas dentro de la iglesia y prohíbe expresamente, él prohíbe hablarlas sin intérprete? Como lo dice 1 de Corintios capítulo 14, versículo del 27 al 28. ¿Desde cuándo, mi estimado, un don del Espíritu puede desobedecer al Espíritu? Así que esa es mi pregunta al señor Moncada, que espero que esta vez sí responda una pregunta. Ok, muchas gracias. César, ¿entendiste la pregunta? Sí. Ok. Tienes 3 minutos para responderla. Empiezo desde ahora ya. Bueno, más que una pregunta fue realmente una premisa, ¿no? Pero bueno, no importa eso. Lo importante es que él sigue aferrado al 27 y el 28. Le digo, pero esas son instrucciones las que hay ahí.
Él no comprende todavía que el apóstol Pablo lo que está dando son instrucciones, no dice no hablen estas lenguas no entendibles, no existe ninguna de eso. Entonces yo tengo la evidencia de que una lengua no humana, angelical, él no tiene nada, solamente tiene su interpretación. Tengo pruebas científicas, tengo todo, él no tiene nada. Ahora, ¿por qué él tiene la carga de la prueba? Porque el apóstol Pablo da instrucciones de estas lenguas. El problema no es que tú lo niegues, el problema es que hay instrucciones. Dice claramente, pida en oración poder interpretarla. Fíjate bien, no dice busca un traductor. No, no, señor. Y dice claramente que no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Entonces, lo que hace es dar instrucciones. Eso es lo que no entiendes. Claramente sigues negando, lo que no puedes es, no se puede aquí. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, dice. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, claramente si hay aquí una forma de instrucción de cómo utilizar estas lenguas angelicales, entonces no hay ninguna prohibición. ¿Sabes qué? No usen este tipo de lengua, esto no está correcto, lo están haciendo mal, lo están utilizando. No hay nada de eso, sino que hay, ¿sabes qué? Una instrucción, calle el primero, hable el otro después, o acá hable, ore para sí mismo, pero no existe ninguna prohibición. El problema es que sí hay instrucciones de cómo usarla. Y todo lo que él me está mostrando son instrucciones, no son pruebas de que las lenguas angelicales no existen, sino son pruebas que existen. Al contrario, las instrucciones es la propia evidencia de que estas lenguas existen. Así que él queda totalmente refutado, porque yo sí tengo como decir, si alguno habla en lengua extraña, dice, sea por 2 o 3 y por turno, y uno interprete. O sea, no me está diciendo a mí, esta lengua no entendible, no existe, no existe. Claramente que existe. Por eso claramente de estas lenguas no humanas están en las escrituras. Y esto es innegable. Ahora mi pregunta ha sido a él que si hay lenguas angelicales. No pudo contestar el pobre. ¿Cómo no va a contestar? Obviamente que hay lenguas angelicales. Hay un lenguaje angelical, como se comunican los ángeles. Entonces, las dos premisas que hay, lenguas humanas y lenguas angelicales, son dos premisas verdaderas. Y independientemente de que hay una hiperbole o superlativo ahí, no importa eso. Son dos premisas verdaderas. Parte el texto de dos premisas verdaderas. Y esto está apoyado por la academia. Entonces, los que andan negando son youtuberos. No conocen esto. Refutado. Ok, muchas gracias, señor César. Y por último tenemos la contraargumentación de Joel a la argumentación en respuesta, señor César. Adelante, Joel. Muy bien, bueno, mis estimados amigos y hermanos, cerramos este debate, ¿verdad? Lo cerramos de esta manera y pues, ¿qué les puedo decir? Yo creo que ha quedado completamente refutado el carismatismo y sus supuestas lenguas angelicales, que no existen, que no es bíblico, y lo hemos demostrado de principio a fin. Y como ustedes han escuchado a mi estimado César Moncada, quedó completamente refutado y con la Biblia, la palabra de Dios. Y no solamente eso, le tuvimos que poner cada texto que citó, se lo pusimos en su debido contexto. Le explicamos cuál es el contexto histórico, le explicamos de qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Para que se den cuenta ustedes la diferencia cuando alguien no estudia la Biblia y hace cualquier tipo de sancochos con los textos bíblicos y no la entiende, como mi estimado Cecita, ¿verdad? Fíjense bien cuál fue su respuesta a mi segunda pregunta, ¿verdad? Entonces, él dice, ¿verdad? Que hay lenguas, ¿cómo se llama? No humanas. Él dice eso, hay lenguas no humanas. Entonces él dice, obviamente que hay lenguas angelicales, está en las escrituras y esto es innegable, mi estimado, pero ¿lo demostraste? No lo demostraste. Porque 1 Corintios capítulo 14 jamás menciona lenguas angelicales. La única vez que Pablo usa la expresión lenguas de ángeles es en 1 Corintios 13:1 y lo hace dentro de una hipérbole retórica y te lo demostramos en el contexto anterior. Así que, y es más, eso no es una afirmación doctrinal, sino que es parte de un argumento condicional hipotético. Aunque yo hablara lenguas humanas y de ángeles, eso es hipótesis. Pablo no está afirmando que alguien realmente hable de esas lenguas, sino que está diciendo, aunque pudiera hablar hasta eso, sin amor, nada
soy. Lo mismo aplica cuando el apóstol Pablo dice a entregar a mi cuerpo a las llamas o conocer todos los misterios. ¿Acaso el apóstol Pablo entregó su cuerpo a las llamas? ¿Acaso el apóstol Pablo conocía todos los misterios? No. Por lo tanto, mi estimado, quedas completamente refutado y hoy Tiempo, nadie te pudo salvar, ni los ángeles te pudieron salvar de esta paliza. Gracias. tiempo. Ok, bueno, muchas gracias a todas las personas que estaban siguiendo. El tema del debate era si las lenguas angelicales están presentes en este tiempo. Y bueno, muchas gracias a ambos contendientes. Me gustaría que puedan tener 3 minutos de conclusión, sin alusión simplemente a los argumentos dados, pero simplemente en conclusión, de acuerdo a las expectativas del debate en cada una de sus argumentaciones. Puede comenzar César, por favor. Bueno, vamos a concluir entonces. Está bien, se aceptan los 3 minutos, no, está bien. Ok, empiezo desde ahora ya. Bueno, mira, hay algo bien importante. Yo he demostrado el día de hoy con evidencia científica, con evidencia académica, teológica, he demostrado con evidencia bíblica, he demostrado con todo lo que ha podido, incluso con la ciencia. He demostrado que el don de lengua angelical es verdadero. Así que el día de hoy concluimos con esto. Fíjate bien, el don de lenguas nunca jamás se les ocurra a esos youtuberos estar criticando el don de lenguas, porque ese don de lenguas es dado por el Espíritu Santo. Y tengan mucho cuidado porque es blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que tengan sumo cuidado con quién se están metiendo y de quién están hablando, porque son los dones del Espíritu Santo y hacen mofa ustedes de esto. Tengan mucho cuidado porque ese pecado no tiene perdón. Y el que se le ha explicado ya no tiene excusa delante de Dios. Como dice el Señor, si yo no les hubiera dicho, no tendrían pecado. Así que tengan sumo cuidado. Es una advertencia para todos aquellos que detestan el hablar en lenguas. Yo he sido evidencia de las cosas que yo he visto, hermana, que yo he visto hablar en lenguas, que no he estudiado teología y he hablado palabras en griego y en arameo enfrente de mí sin haber estudiado, sin ni siquiera conocer la Trinidad. Hay evidencias, testimonios que yo lo he visto con mis propios ojos. Pongo a Dios de testigo. Señores, el hablar en lenguas es verdadero. Que alguien a él me haga el uso, ese no es mi problema. Y créanmelo y crean esto. Hasta por sentido común es mejor creer en las lenguas angelicales que no creer, porque tengan mucho cuidado, porque ese pecado no tiene perdón si usted hace mofa de eso. Porque yo los escucho, hasta las lenguas de Gigi Ávila, hay palabras en arameo que se dicen, y ya próximamente les voy a sacar un video para demostrarles todo eso. Así que queda totalmente refutado todos aquellos que se burlan de las lenguas y que piensan a hacer mofa sin conocer el tema, sin manejar el tema. Hacen este tipo de ataques que están llenos de ignorancia. Estudien bien el texto de 1 Corintios 14. No les pido que hagan por toda la Biblia porque no lo van a hacer. Por lo menos ahí están las instrucciones. Claramente, señores, existe el don de lenguas y eso es irrefutable. Hay evidencias, claro que las hay. Hay evidencias científicas, bíblicas, históricas, patrísticas, de todo hay. De todo, absolutamente de todo. Hay un repertorio de evidencias sólidas. Así que no podemos seguir negando el don de lenguas. Ustedes queden en su conciencia. Yo realmente, como dicen, yo lo hago para este tipo de debate para defender lo que es real, lo que hay evidencias. Yo mismo lo he visto con mis propios ojos. Doy testimonio de ello y pongo a Dios de testigo. No voy a regar mi vida yo mintiéndole con Dios. Bueno, muchas gracias, César. Gracias. Muy amable. Entonces, Joel, tus 3 minutos de conclusión, por favor, que Claro sí que han sí. sido determinadas tus expectativas. Claro que sí. Bueno, claro que sí. Comienzo de 3, 2, 1, va. Bueno, lejos de usar el nombre de Dios en vano y apelar a tipos de apuesta de Pascal versión Alejandro Bullón, cosa que no vamos a hacer aquí, creo que el día de hoy, mis estimados distinguidos oyentes, cuando una persona comienza a amenazar es porque no ha tenido argumentos.
y se ha evidenciado en esta oportunidad, por eso tiene que apelar a ese tipo de estrategias y de falacias, ¿verdad? Porque argumentos no han tenido. Así que, distinguidos oyentes, público en general y amados hermanos en Cristo Jesús, el concepto de lenguas angelicales como un don carismático actual es una construcción doctrinal sin fundamento bíblico, ni filológico, ni histórico, y se ha demostrado de manera irrefutable en este debate. No existe ningún solo texto y mi estimado oponente falló trágicamente, ¿verdad?, en demostrarnos ese texto que establezca normativamente que los creyentes deban hablar en idiomas angelicales. Primero, porque 1 Corintios 13:1 no establece una doctrina, sino que emplea una hipérbole condicional y real, es decir, aunque hablara lenguas de hombres y de ángeles, es clarísimo el contexto. Pretender que Pablo está enseñando que existen lenguas angelicales accesibles al creyente es un abuso hermenéutico tan grave como afirmar que debemos entregar nuestros cuerpos para ser quemados, como lo dice el verso 3. Pero siguiendo la lógica de mi estimado oponente, usted tiene que entregar su cuerpo para ser quemado, literalmente, porque así lo entiende él también en el verso 1. Qué terrible, ¿verdad? Esa es la tragedia cuando no se entiende las escrituras. Así que las hipérboles no se convierten en dogmas. Segundo, 1 Corintios capítulo 14 nunca menciona ángeles por ningún solo lado. Pablo corrige más bien un uso desordenado de idiomas sin intérprete. De hecho, el mismo apóstol Pablo prohíbe expresamente hablar en una lengua sin que haya una interpretación, como lo dice el verso 28, calle en la iglesia. Si realmente fueran idiomas no humanos, eso iría en contra de la función edificativa que Pablo exige en todo el capítulo. Pero Dios no se contradice. Mi oponente a cada rato se contradijo y se refutó solo. Tercero, la palabra extraña no es una adición no inspirada en el texto bíblico. Por eso es que mi oponente no lo tocó, porque se vio completamente refutado. En el griego jamás aparece esa palabra, simplemente significa el que hable en lengua. No hay base para convertir una glosa ambigua en una categoría teológica llamada lengua angelical que el apóstol Pablo no enseñó. Cuarto, la evidencia científica, ¿verdad?, que habla mi estimado oponente, no es citar comentarios. Yo también puedo citar comentarios. ¿Eso es evidencia científica? No, son comentarios. Pero mi oponente no sabe distinguir entre comentarios y evidencias. ¿Se dan cuenta? Si a esas llegamos, entonces ya nos damos cuenta que el hombre estuvo completamente perdido. Quinto, los ángeles en la Biblia siempre se comunican en idiomas humanos comprensibles. Cuando Gabriel habla con Zacarías, con María o con Daniel, nunca utiliza una lengua incomprensible. ¿Por qué? Porque los mensajeros celestiales tienen como objetivo transmitir el mensaje y no ocultarlo. Por lo tanto, mis estimados amigos y hermanos, concluyo diciendo, gloria sea al Señor. Hoy el Señor ha demostrado que no existen esas lenguas angelicales y mi oponente completamente refutado. Gracias. Ok, muy amables. Muchas gracias a todos los que nos han seguido por las redes. Gracias a todos los que han comentado con respeto, a los que no, bueno, ya saben qué es lo que tienen que hacer. No, mentira. Que Dios bendiga mucho a la vida de Joel, la vida de César. Me agradó mucho estar moderando el debate. Han sido demasiado respetuosos. Obviamente sabemos que hay ciertas cosas en cuanto a la retórica, pero es necesario para que se encienda un poquito los ánimos. Si tienen algo más para decir, bueno, de todas maneras, muchas gracias por la invitación. Yo me despido y que Dios los bendiga mucho. Bueno, muchas gracias, David, y muchas gracias, Joel, por haber participado en este debate. Quedamos, ¿verdad?, que es un el don de lenguas. Solamente quiero cerrar esto, no voy a hablar del tema, solamente voy a cerrar con la premisa que no todo el mundo va a hablar en lenguas y también que no podemos nosotros llegar a satanizar a las personas, ¿no? Pero quiero decirles, hermanos, que muchas gracias por su atención. Compartan el video. Les mando un saludo a cada una de las personas que nos han visitado y pues el respeto para cada uno de ustedes, independientemente de su forma de pensar. Ya ustedes tomarán la decisión sobre el debate. Muchísimas gracias a todos. Dios me los bendiga. Saludaría a algunos, pero se me haría un poquito largo estar saludando a tantas personas. Pero quiero agradecerles a todas las personas que siempre nos acompañan. Muchísimas gracias, hermanos. Suscríbanse al canal, denle un pulgar y síganme, Apologista Evangélico César Moncada. Ya saben ustedes, mi segundo canal. Síganme en las redes sociales y muchas gracias a todos los participantes que han estado. Me despido de todos ustedes, primeramente dándole la gloria a Dios el día de hoy y muchas gracias a las personas que nos han visitado. Así que esto ha sido todo por el día de hoy.
Bendiciones para todos. Dios me los bendiga y hasta el próximo video. Dios bendiga su vida.